Seguimos en Radar y se encuentra con nosotros Xavier Sáenz Llorens. Él es pediatra, infectólogo y ha venido siendo parte del Comité Asesor Técnico contra el COVID ad honorem. Bienvenido, Xavier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La noche en la que fue comunicada al país la decisión del presidente Laurentino Cortizo de que la ministra Rosario Turner ya no sería parte del gabinete y sería reemplazada por su viceministro, usted escribió un tuit diciendo que desconocía las razones y que iba a pedir explicaciones. ¿Ya obtuvo esas explicaciones por parte del presidente Laurentino Cortizo? Bueno, yo lo que te puedo decir es que al principio la noticia fue un shock no solamente para mí, sino para todo el grupo. Era algo completamente súbito e inesperado. Y de ahí mi inquietud o mi tuit, que me gustaría tener explicaciones porque si uno se ajusta a lo que dicen los medios o a lo que dicen las redes o a lo que dicen los amigos o los familiares, todo el mundo especula de que por qué se dio ese cambio. Entonces se hablaba de cuestiones políticas, se hablaba de cuestiones económicas, pero realmente a mí siempre me gusta tener la explicación desde el más alto nivel jerárquico para tener una idea por lo menos directa de cuáles pudieran ser las razones. Y las razones que me explicó el señor presidente fue que, en primer lugar, él destacaba la labor extraordinaria que había tenido la doctora Turner, que no tiene ningún tipo de problemas o de conflictos o de insatisfacciones por todo lo que había hecho la exministra, pero que a su juicio, después de 4 meses de cuarentena y de medidas y de trabajo, la veía cansada, la veía fatigada y adicional a eso, él manifestó que además había como una especie de descoordinación entre el nivel central y el nivel local, sobre todo a nivel de las comunidades, y que lógicamente pues estábamos en una fase de la pandemia en que había que reforzar la epidemiología local, la trazabilidad de contactos, el rastreo, los aislamientos, la vigilancia in situ, o sea, en los barrios donde están los problemas, y que necesitaba un cambio de timón como para que esas directrices centrales se enfocaran más a nivel local y se diera una mejor coordinación de estas actividades. Esa fue la explicación que me dieron. Yo no tengo por qué dudar de esas explicaciones, sería irresponsable de mi parte pensar que pudiera haber alguna otra, porque no tengo la evidencia de eso. Así que, básicamente, pues, yo quedé moderadamente tranquilo con la explicación, pero inmediatamente después, básicamente en menos de 24 horas, vino otra noticia también sorprendente, en que se nombraba un consejo consultivo. Entonces, inmediatamente todo el grupo nuestro de los asesores se puso en contacto para ver qué significaba eso, porque se podía interpretar como que de alguna manera se minimizaba un poco el rol de nosotros y qué sentido tenía, por ejemplo, que nosotros tuviéramos algún tipo de recomendación y después eso tenía que pasar por otro filtro arriba para decidir si las recomendaciones de nosotros tenían sentido o no. Nosotros en ningún momento de los 4 meses hemos tomado decisiones, el grupo asesor, sino simplemente hemos dado nuestra opinión, nuestras recomendaciones basadas en cuestiones meramente técnicas. Pero bueno, ahora íbamos a tener, además de el ministro de Salud, además de el gabinete, íbamos a tener un consejo consultivo por arriba, interpretando las recomendaciones que pudieran salir del grupo de nosotros. Entonces, eso también nos causó mucha sorpresa y el viernes, hace 2 días, tuvimos una reunión que promovió el mismo nuevo ministro de Salud, el doctor Sucre, para tratar de mantener y cohesionar el comité asesor y dar sus puntos de vista. Nosotros, te cuento pues la primicia a ti y al doctor Ritter, nosotros propusimos
disolver el comité asesor. Disolver el comité asesor porque no le veíamos sentido ya teniendo un consejo consultivo que, aunque luce meramente político o predominantemente político, pues también pudiera estar involucrado en cuestiones técnicas porque hay gente de salud en ese grupo. Entonces nosotros propusimos disolverlo y como nosotros realmente no estamos ahí por ayudar al ministerio o por ayudar al gobierno, sino que nosotros estamos ahí para ver de qué manera el país sufre lo menos posible, ayudar al bienestar de todos los ciudadanos del país, porque nosotros realmente muchos somos médicos y esa es básicamente nuestra vocación. Entonces que nosotros proponíamos reestructurar ese comité, enfocarlo más en áreas temáticas. Por ejemplo, si mi fortaleza o mi experticia es básicamente investigación en vacunas, bueno, que haya una especie de task force, de fuerza de trabajo o de comité que tenga que ver con dar información, opinar sobre proyectos de vacuna para el país o qué vacunas eventualmente pudieran ser útiles. Otra área temática podría ser, por ejemplo, terapias en los hospitales, otra área, por ejemplo, capacidad hospitalaria, otra área de trazabilidad comunitaria, otra de laboratorio, otra de red digital, otra de inteligencia epidemiológica, etcétera, ¿no? Fragmentarlo, reestructurarlo e incluso incluir a nuevas personas, porque entendemos que después de 4 meses todo el mundo está agotado, se necesita refrescar ideas, refrescar actividades, así que hay mucha gente que ha estado esperando invitación y protagonismo y que quisieran a lo mejor aportar, así que nosotros no tenemos ningún problema en que se invite a otras personas que refuercen estos comités técnicos, pero que en ningún momento pues ya tengamos un rol de asesores y que se disuelva completamente ese grupo que, a mi juicio, pues aportó mucho a los primeros 4 meses de pandemia. Y hay una decisión al respecto. Su propuesta de disolver ese comité asesor ad honorem y básicamente tener grupos de apoyo técnicos para temas específicos, sobre todo considerando que hay un comité consultivo, como usted lo definió, eminentemente político, que está asesorando directamente al presidente. ¿Se tomaron una decisión? Bueno, el ministro Sucre en cierta forma aplaudió la propuesta, la iniciativa, le dijo que estaban completamente de acuerdo. De hecho, nosotros incluso pedimos que fuera disuelto por decreto, porque el comité asesor fue creado por decreto, para realmente no tener ningún tipo de implicación legal y además que en ningún momento nosotros hemos tomado decisiones, ¿no? Sino que básicamente hemos aportado insumos epidemiológicos, médicos, técnicos, etc. La ministra Eira Ruiz también estuvo presente y también le pareció muy bien y inmediatamente dijeron que eso es lo que se iba a proceder porque esa era la propuesta y apoyada por básicamente todos los asesores que estábamos ahí, ¿no? Así que esperamos que realmente sea tomado en cuenta, sea efectivo el cambio y podamos trabajar por el bien del país, pero que ya se tome en cuenta más el Consejo Consultivo para guiar las decisiones que al final toma el gabinete. Doctor Ritter. Bueno, esto pareciera ser después de la renuncia de la doctora, después de la destitución de la doctora Turner y de sus tweets y de la manera, sobre todo por la trayectoria y la manera como ustedes se han conducido, esto es prácticamente la crónica de una disolución anunciada. Es solamente la confirmación, y perdóname que recurra a un título muy manido de una obra de Gabriel García Márquez, pero así es la política. Yo creo que le han brindado a ustedes un enorme servicio al país y creo que lo van a seguir haciendo ahora desde otra condición, desde otra perspectiva, sin la formalidad de un grupo asesor como hasta ahora se había conformado. Pero yo le pregunto, más allá, digamos, resuelto esto hasta donde sea esta decisión sobre el grupo, yo le preguntaría
si el grupo como tal tendría algún reproche de sí mismo o tendría algo de lo cual arrepentirse de haber hecho, no de mala fe, por supuesto que eso está fuera de toda discusión, sino de algo que se dejó de hacer o algo que se pudo haber hecho mejor. No, por supuesto. Evidentemente el grupo es muy autocrítico y eso es una de las cosas que enriquece al debate y a la participación. Todos en todo momento hablamos tanto de los éxitos como de los fracasos, como de las incertidumbres, como de las debilidades. Y evidentemente hay que reconocer que se han cometido desaciertos, por supuesto, sobre todo al principio. Estamos en una curva de aprendizaje, yo creo que todos en el mundo. Yo creo que se ha mejorado sustancialmente el aprendizaje, los conocimientos, los aportes a través del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría, si se me permite, resaltar un poco el efecto o el impacto favorable que ha tenido la cuarentena, que tuvo por lo menos los primeros 2 o 3 meses de las medidas que se tomaron, ¿no? Porque a mí realmente me molestó, y en eso soy franco, un editorial de la prensa que decía que la cuarentena, con las medidas iniciales que se habían tomado, podrían ser consideradas como una victoria pírrica. Y en ese sentido, pues, la verdad que yo estoy completamente en desacuerdo con ese infortunado editorial, porque yo pudiera hablar de varios efectos favorables que tuvo la cuarentena a lo largo de estos 4 meses. El primer lugar, y a mi juicio el más importante, es que si nosotros valoramos el informe epidemiológico que elaboramos en marzo, pocos días después del primer caso, que fue el 9 de marzo, ese informe epidemiológico que utilizó 3 modelajes internacionales de renombre, un modelaje optimista, un pesimista y un intermedio. Ese informe decía que para finales de abril nosotros íbamos a tener más o menos entre 24.000 y 122.000 casos, o sea, enfermos detectados. Íbamos a tener entre 2.000 y 12.000 pacientes en sala. Íbamos a tener entre 980 y 5.000 internaciones en cuidados intensivos. Y dependiendo de la tasa de letalidad que empleáramos, íbamos a tener entre 500 y 5.000 fallecidos. Eso era básicamente los datos que se tenían para ese entonces. Sin embargo, lo que pudimos ver a finales de abril es que nosotros habíamos tenido una reducción del 95% en hospitalizaciones, del 96% en enfermos, casi el 85% en defunciones. Se evitaron aproximadamente entre 500 y 3.500 muertes. Ese fue el cálculo que se hizo a través de estos modelajes en tan solo 1 mes y medio de reclusión domiciliaria. O sea que realmente en 45 días hubo una reducción significativa de estas tasas y muertes evitadas. Pero no solamente eso, si alguien todavía quiere seguir explorando el impacto favorable que tuvo la cuarentena, es que, por ejemplo, el personal de salud actualmente maneja mucho mejor el COVID que al inicio de la pandemia, tanto por experiencia propia como por asesoría internacional. Por ejemplo, desde marzo, aquí en Panamá se estandarizó el uso de esteroides y anticoagulantes de manera temprana. Y los esteroides incluso antes del reporte reciente de los ingleses que dicen que la dexametasona trabaja. Nosotros ya lo teníamos desde marzo. Se administró oportunamente el oxígeno por cánulas de alto flujo para evitar la respiración mecánica. Se empleó, por ejemplo, la pronación en algunos enfermos graves para mejorar la ventilación. La utilización de medicamentos para combatir la tormenta inflamatoria, por ejemplo. La transfusión de plasma convaleciente de supervivientes. Y prontamente, gracias a las gestiones anteriores, va a haber disponibilidad de antivirales efectivos como el remdesivir y favipiravir. O sea que el manejo de la enfermedad
ahora en junio es muy diferente al manejo de la enfermedad en marzo. De hecho, a finales de abril nosotros teníamos prácticamente 3% de letalidad, ahora estamos en el 1.9%. Yo creo que en algo se debió hacer bien en materia de salud como para tener esta cifra. Ahora también tenemos más capacidad hospitalaria y técnica que en marzo, porque se han hecho diligencias institucionales de gestión para tratar de ampliar la oferta de camas, de respiradores, etc. La sociedad conoce mucho mejor las herramientas de prevención para no contagiarse y para no transmitir la infección a otros que lo que pudo saber en marzo. Ha habido campañas informativas tanto de ustedes, los medios de comunicación, como del Ministerio, difundidas con frecuencia. Ahora disponemos de un mejor equipo de trazabilidad y de mejores actividades de trazabilidad, aunque eso ha sido quizás el talón de Aquiles, según sus propias palabras. El talón de Aquiles del país, ¿no? Yo quería preguntarle de ese talón de Aquiles. Sí, claro que sí. Nada más si me deja terminar un momentito. Porque la trazabilidad es un complejo trabajo multisectorial y depende de una cantidad enorme de factores humanos, sociales y técnicos. No es tan fácil. Ahora también disponemos de mayor cantidad de pruebas y laboratorios y técnicos entrenados en el diagnóstico. Hacemos las pruebas genéticas, pruebas antigénicas y serológicas. Y por último, estos 4 meses ha comprado tiempo al país para cada vez estar más cerca del advenimiento de vacunas. De hecho, antes era impensable de que las vacunas pudieran estar hasta mediados o finales del 2021. Ahora incluso ya se está hablando de a finales del 2020. Entonces yo creo que nosotros estamos en mucha mejor situación ahora que en marzo. Y eso realmente se debe a todas las medidas de mitigación que se emplearon. De hecho, por ejemplo, hay un editorial reciente del Lancet Infectious Disease, muy reciente, hace un par de días, que dice lo siguiente: ningún país estaba preparado para una crisis de esta dimensión y menos del 5% de las naciones pudo aminorar razonablemente el crecimiento exponencial de la infección. Entonces, ¿cómo esperábamos nosotros, Panamá, con todas las debilidades del sistema de salud que teníamos crónicamente? Escasez de recursos, fragmentación del modelo sanitario, deficiencia del nivel primario de atención, falta de una red digital única, etcétera. Poder salir airosos de esto. Pero yo creo que hemos salido razonablemente airosos de esto. Así que si después de todas estas consideraciones alguien todavía sigue pensando que la cuarentena fue una victoria pírrica, yo creo que esa persona no ha entendido ni el significado ni la magnitud de una pandemia. De la amenaza de la pandemia. Doctor Xavier, creo que es pertinente que usted refuerce lo que se logró, porque yo soy de las que piensa que sí se logró en estos meses. Le hago una pregunta específica sobre la trazabilidad, que usted dijo que era un factor multisectorial. ¿Por qué no tenemos en Panamá todavía una aplicación como la que ha servido para trazar los contactos en la mayor cantidad de países que han sido exitosos? No, la Autoridad de Innovación Gubernamental ha estado trabajando en eso desde hace semanas, tratando de buscar la mejor aplicación al menor costo posible para lograr apoyar la trazabilidad. Ha habido una gran cantidad de inconvenientes, quizás ellos lo pueden decir mucho mejor que yo, en materia de que todas las personas, sobre todo en barrios humildes, tengan acceso a celulares y quieran participar de las aplicaciones. Ha habido también incluso amenazas de demandas en la Corte Suprema por el tema de que estas aplicaciones pueden violar la intimidad o la privacidad de las personas y ser utilizadas para otras cosas, como ya lo hemos visto en el pasado a nivel político. Así que no ha sido realmente tan fácil. De hecho, en la Estrella de Panamá pues ha salido toda una serie de artículos que refuerzan lo difícil que es trazabilidad en barrios marginados, con gran precariedad social, con gran informalidad laboral, porque contar con la participación, el acompañamiento de los ciudadanos de esas áreas no es para nada fácil. Claro, también hay cansancio de la población. Exacto, y se necesita un ejército de trazadores y de personas que a nivel local puedan ayudar, cosa que no se tiene. Entonces, no es fácil.
Ese evidentemente ha sido el talón de Aquiles de Panamá, pero también de muchos otros países. Esto no solamente es de Panamá. En Latinoamérica podemos contar con 2 o 3 dedos los países que pudieran tener una trazabilidad un buen ideal. sistema de trazabilidad. Doctor Xavier, mirando hacia el futuro, con el shock inicial que nos dijo recibió la salida de la ya exministra Rosario Turner, la propuesta que parece va a ser una realidad de disolver el Comité Técnico Asesor Ad Honorem, el nuevo comité consultivo que se ha conformado, el nuevo ministro y el nuevo ambiente en el país, porque a mí por lo menos no me dejó de llamar la atención que las primeras palabras del nuevo ministro Sucre estuvieron más enfocadas a la apertura económica que a la preservación de vidas. Eso es por lo menos lo que a mí me quedó. Usted como médico, como persona con la vocación de salvar vidas, ¿qué ve hacia el futuro en el manejo de esta crisis en Panamá? Bueno, todos nosotros entendemos que el impacto económico y social es devastador y que evidentemente hay que tomarlo en cuenta. Estas son decisiones de 3 ejes, ¿no? El eje sanitario, el eje económico y el eje social. Y en ningún momento nosotros nos hemos opuesto a ello. Siempre lo hemos tenido en mente, aunque a mi juicio, o por lo menos para mí, o para el grupo asesor, el salvar vidas era el imperativo ético fundamental. Entendemos realmente que hay que reactivar la economía y hay que mejorar el empleo y hay que cortar el tema de la informalidad laboral y hay que buscar las ayudas sociales, etc. Pero fíjate, desde marzo, y eso en todo momento, el grupo asesor ha tenido básicamente las siguientes ideas. Y estas ideas sabíamos que al principio no iban a poder ser logradas, pero que a través del tiempo tenían que ser robustecidas, ¿no? Por ejemplo, siempre dijimos que el enfoque tanto de la cuarentena como de la desescalada tenía que ser una cosa gradual, tenía que ser focalizada y que tenía que estar basada en índices epidemiológicos. Si nosotros no nos basamos en índices epidemiológicos por rápidamente tratar de reactivar alguna actividad comercial, íbamos a tener problemas no solamente en esos empresarios acomodados que querían abrir, porque también los hospitales privados se están saturando por completo. Estos empresarios ni siquiera van a tener capacidad hospitalaria a nivel del sector privado para atenderlo. Pero lo que sí se iba a impactar era la mortalidad y la severidad de la enfermedad en las poblaciones más humildes, y eso no lo podíamos permitir. Entonces tenía que haber un enfoque gradual. Eso en primer lugar. También siempre dijimos que, aunque la salud pública debe privar sobre la salud individual, había que buscar una especie de equilibrio entre el bien social y los derechos individuales, por supuesto, ¿no? Porque tampoco es violar derechos individuales. Había que priorizar a las personas de mayor riesgo. Había que apoyar tremendamente a todo el personal médico o al personal de salud, porque se desgasta, se cansa, se enferma. El gobierno tenía que construir y mantener confianza y credibilidad en las personas, tanto técnica como política, porque si no hay credibilidad, si no hay transparencia, eso mina todo el respeto que se puede tener a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Había que darle un mensaje contundente y hacer partícipes a los jóvenes para tratar de que ellos, que son los que circulan frecuentemente, los que menos cumplen, fueran solidarios con las personas mayores. Había que tener un lenguaje claro y positivo. La comunicación en salud es muy importante, sobre todo cuando hay crisis. Había que gestionar todo tipo de información errónea para que no vayamos de una pandemia a una infodemia, ¿no? Combatir la información errónea. Había que reforzar la epidemiología local desde un punto de vista multisectorial, como ya lo hemos mencionado, y con mucha ayuda social a estas personas humildes. Había que aumentar la capacidad hospitalaria. Había que anticiparse a las mejores terapias y el desarrollo de vacunas para que nuestro país participara rápidamente de estos avances. Y por último, había que robustecer todo lo que es la base de datos, la red digital de información, porque ahora mismo, por ejemplo, o al principio tuvimos un problema en que
las computadoras de la caja no se comunicaban o no tenían un lenguaje compatible con el Ministerio de Salud, tampoco con el Gorgas, etcétera. Y entonces eso se prestaba a errores en la información y a no tener datos muy actualizados. Entonces, todas estas cosas realmente las mencionábamos desde un principio y ese era básicamente el aporte de todo el grupo. Sabíamos que no se podía lograr al principio, pero que definitivamente tenía que ser reforzados en el tiempo, ¿no? Claro. Doctor Ritter, le doy la oportunidad. Es que, por supuesto, gracias. Hay un error de percepción en las personas, en la gente, y que a mí me alegra que el doctor Sayonés lo haya disipado. Y es que existía esa percepción como que los médicos solamente querían ver la parte médica y que no les importaba con la economía, y que por otro lado los empresarios solo querían ver la parte económica y no les importaba con la parte sanitaria. A mí me parece que en realidad eso es una percepción errada de lado y lado. No, por supuesto que hay quien pueda enfatizar en uno u otro, pero no en detrimento del otro aspecto, sino para preservar lo que es su principal responsabilidad. Y si tuviera que hacer un balance de cómo se equilibró, doctor, esas tres partes, de la parte de sanidad, la parte económica y la parte social, antes, previo a la disolución de este grupo tan importante, ¿cuál sería el balance de ese equilibrio, de esa forma de mantener las tres aristas equilibradas y presentes? Bueno, digo, es evidente ponerse en el medio, en el equilibrio, en el punto de satisfacción para todos los grupos, ¿no? Lógicamente, si nosotros lo vemos de una perspectiva económica, muchos pensarán de que hemos ido muy lento abriendo la economía y de que eso ha impactado negativamente pues, las arcas del Estado y la economía de las empresas y la economía de las personas en general. Si nos ponemos en el pellejo de salud, muchos han criticado de que empezamos a abrir bloques y a liberar algunas restricciones de manera muy rápida y que no pensamos en los médicos que son al final, o el personal de salud, enfermeras, médicos, terapistas, etcétera, son los que al final pueden estar en ese punto de decidir quién entra a UCI y quién no, a quién le ponemos un ventilador y a quién no. Y esa es una situación realmente que yo creo que ningún ser humano quisiera estar al frente de eso. Así que hemos tenido críticas de los dos lugares, hemos tenido también críticas a nivel incluso más humildes, por llamarlo de alguna manera, en que se ha tratado de exacerbar la lucha de clases, que nosotros respondíamos a los grupos de presión económica y no respondíamos al pueblo. Y eso realmente todo ha sido completamente falso, ¿no? Cada quien lo ve desde su óptica. Nosotros hemos tratado de utilizar los tres ejes para ir tomando decisiones, por supuesto. Para unos hemos errado en algunas cosas, para otros hemos acertado. Yo sí creo que nosotros hemos tenido errores, por supuesto, desaciertos. Hemos tenido también bastantes aciertos y yo creo que era importante resaltar todos esos aciertos porque gran parte de esos aciertos se le debe a la exministra Rosario Turner. En este momento, sí. Creo que era importante eso recalcarlo. Absolutamente. En este momento, después de tomar la decisión de la disolución del Comité Técnico Asesor, de más de 100 días de trabajo arduo, de una salida de una ministra que aún no ha sido explicada, ¿cómo se siente Saber Sáenz Llorens y cómo se sienten los miembros del Comité Asesor con el trabajo realizado y con lo que viene para el país? Bueno, hemos estado, como bien lo has sabido y lo hemos planteado antes, hemos estado agotados, desmotivados, pero evidentemente en la pandemia y sobre todo si el norte de uno es tratar de ayudar al bienestar de la gente en el país, hay que enfocarse, hay que seguir hacia adelante, hay que buscar energía donde no se tiene y hay que tratar de aportar, ¿no? Todos desde nuestra trinchera, ¿no? Hay muchos panameños que pudieran aportar, por supuesto. Ojalá el grupo asesor fuera 100.000 personas.
lógicamente, pues cuantas más personas también más difícil tomar una decisión, ¿no? Pero ojalá que todos pudieran aportar, ¿no? Porque no se trata de alguien que sea protagonista o alguien que tenga la razón. Aquí no hay razones absolutas, aquí hay verdades a media y cada quien las interpreta a su modo de ver, ¿no? Yo siempre soy optimista, siempre he sido optimista. Yo creo que ahora tenemos mejor manejo médico del COVID, de la enfermedad. Pronto vamos a tener antivirales efectivos y eso también va a mejorar el pronóstico de la enfermedad. Y Panamá estamos haciendo todos los esfuerzos para que Panamá se incorpore dentro de los proyectos de vacuna. Eso sería realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque además de demostrar que Panamá tiene calidad en investigación, buenos grupos de ética, comités de ética, nosotros pudiéramos hacer proyectos de vacuna en las áreas donde está ahora mismo el problema y cortar rápidamente la propagación de casos. O sea que si estas vacunas resultan seguras y efectivas, como pintan muchas de ellas, pudiéramos incidir en los números rápidamente. Entonces ya lo está haciendo Brasil, lo va a empezar a hacer Chile pronto. Estamos en lista de espera, tenemos muchos contactos internacionales y yo estoy seguro que Panamá lo va a lograr y eso sería realmente, a mi juicio, una de las noticias más extraordinarias que pudiéramos tener, porque hay que tenerlo en mente. La única forma de cortar la pandemia, de volver a una especie de seminormalidad, es por una vacuna, no hay otra. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por sacar el tiempo, la energía sobre todo en el momento que usted está pasando, las explicaciones que ha dado y también la primicia de que el comité ha sido disuelto y que se ha propuesto asesorar en tareas específicas. Vámonos después de esta entrevista con nuestro bloque de caricatura y conclusiones. Gracias por estar en Radar.